fetiches que utilizaban las personas encumbradas, los pipiti. O se podía comprar tela traída de otras partes. Aquí se podían comprar cosas que venían de Mesoamérica, desde territorios tan lejanos como Belice, como Honduras, como Panamá. Traían cosas al mercado de Tlatelolco y aquí se podían comprar desde comida, armadillos similares al pangolín, tejones, se podían comprar venado, se podía comprar peces de mar, peces traídos de la costa. Se podía comprar helado. Ah, sí. Usted pensará, ya se le botó una canica a este tipo. No gelato, helado, nieve. Era simple. En este sitio, en este mercado, había un grupo de personas que eran denominados los postecas. Postecas eran comerciantes, los mejores comerciantes, constantemente viajando por todo este territorio, por toda esta región, más allá de las fronteras del alcance de Tenochtitlán, yendo a otros territorios lejanos, el norte de México, territorios norteamericanos correspondientes a Estados Unidos, al actual Estados Unidos, hasta el sur, territorios maya. Traían cosas, llevaban cosas, traían cosas. Los postecas además tenían una especie de mecánica y venir corriendo a Tenochtitlán y a Tlatelolco, cargando eso, Tenochtitlán. Intercambiarse, trueque si usted quiere. Pero había nieve que se podía preparar con sabores. El pescado era lo mismo. En la costa alguien lo pescaba y los tamemes lo traían corriendo. ¿Cómo lo hacían? Bueno, a carrera de relevos. El tameme era un estupendo corredor, un hombre fuerte, realmente atlético, que podía soportar 15 kilómetros a trote sin parar. A los 15 kilómetros había una estación en donde se cambiaban la carga y otro tameme continuaba. Y en montaña cambiaba la disciplina y bajaban el kilometraje. El hecho es que actualmente de la costa a la Ciudad de México deben de ser unas 6 o 7 horas por carretera. En aquel momento deben de haber sido unas 24 Turn east. horas. Pero esto significa Which one's east? That's east. Right, what is east? That's east. la nieve tomaría 3 horas traerla del volcán hasta el mercado. Así es que era aquello asombroso. El orden, la disciplina. I think that's a brown one. Podía usted tener la suerte, si estaba ahí al mediodía, de ver ni más ni menos que al Ixitla de Tezcatlipoca. Tezcatlipoca era un dios de estas personas. En su cosmovisión era un dios tremendo, imponente, de muerte. El Ixitla era una persona a la que se le asignaba el valor del dios por un periodo de tiempo. Se le llamaba Ixitla, que significa imagen. Por lo tanto, era la imagen de Tezcatlipoca. Y durante el periodo de ese hombre, vestido de Tezcatlipoca, se le rendían todos los honores. La gente le daba obsequios, se le alimentaba, se le vestía, se le daba a beber los mejores Fuente, drinks, la mejor comida. Keep going, keep going. Se cuenta que también Esto había hostia. chicas que ¿Hasta iban a atender. Hasta la Clark. Pasado ese tiempo, el Ixitla era llevado al templo principal, al templo mayor, en donde era sacrificado. Park En West. una ceremonia especial era sacrificado. Such a weird name. Y Park no era West uno, Park. había varios. Dependiendo de las familias más So poderosas, redundant. podían hacer uno, otro, cada quien con el suyo. Cada barrio tenía sus propios tributos a ciertas deidades y por lo tanto había diferentes representaciones. Los sacrificios eran reales. En el templo mayor, que estaba ubicado en Tlatelolco, a un lado del mercado, en ciertos momentos del año había sacrificios humanos en el lugar en donde se dejaban las personas a morir. Lugar marcado por la muerte. Usted se preguntará, ¿cuánto era esto? ¿Uno de vez en cuando? ¿Uno al año? No. Is this Lincoln Park Había or algunos Uptown? barrios en los que podía haber 3 o 4 I would assume sacrificios. this is Lincoln Park. Había otros en los que podía haber cientos. Lincoln Park is one of the nicest areas. Huh? Dependiendo de lo que se celebrara, se practicaban sacrificios que That's podían Clark? ser doncellas, You just take varones, Isn't that the hospital already? dependiendo de Yeah. lo que se quisiera. So from here, you
You know Algo where que to se go. acostumbraba mucho Oh, yeah. entre los aztecas, tanto de Tenochtitlán como de Tlatelolco, era utilizar a los guerreros cautivos para el sacrificio, que no se desmayara varias veces o que no sintiera un terrible dolor, porque lo que seguía era llevarlo a una piedra ceremonial en la parte de arriba del templo, con una pieza de obsidiana, es decir, una especie de cuchillo de obsidiana. Se podía abrir la parte abdominal, introducir aquello hasta la cavidad torácica, cortar las conexiones del corazón y extraer. Todo esto mientras la persona estaba en vida. Otra de las formas rituales de sacrificio era la decapitación. Otra más era el desollamiento, retirarle la piel a una persona. God. Había flechado, apedramiento, ahogamiento, aplastamiento. Había muchas pasó? formas de sacrificio dependiendo Listening. de la divinidad a la cual fuera encaminado aquel sacrificio. I forgot what floor is she. I think she's on sixth floor. Hola, mujer. Yes, El guys. agua del lago estaba contaminada. Señora, ¿es No para un había lado? acueductos, no Jesus. llegaba agua fresca, no llegaban no, alimentos, no se sí. podía. La gente empezó a Like in morir de India. hambre. Cuando se da la invasión, los guerreros están diezmados, enfermos. El propio monarca, el propio Tlatoani, muere de enfermedad. Y esto Take significaría you home, right? que de nueva Ajá. cuenta, Pretty ahí, please. en ese lugar ¿No hacía el donde trabajo? habían sido los islotes Ujú. donde llevaban a las personas a Unfortunately, morir, now I'm drained. donde también Oh. murieron de hambre, donde también Put murieron en las something- inundaciones, donde murieron that en la make you masacre sleepy? que los propios. That's fine. I'm Al haber engaged in the roto los story. diques, al haber roto el orden hidrológico que se había establecido, lo que hicieron fue provocar nuevamente inundaciones durante Ahora los se años pueden caer, siguientes. calle Aquello se 13. volvió un caos, porque la ciudad Atrévete que se había fundado en la capital de la Nueva España era inhabitable. I was saying that because of the lyric Eran Ponte una Hyper. tras otra. Yeah. En 1553, una inundación duró 3 días, pero 3 Sácale días chispa al en donde estante. por lo menos Préndete 3 en metros fuego de como agua un lighter. cubrían Sacúdete toda el la sudor ciudad. como si fuera un wiper. Evidentemente, Que tú eres callejera. personas no pudieron salir. Street Fighter. y en ese lugar Hello, Volvieron deja a el morir. show. Súbete la minifalda comenzaron a trabajarse hasta desde la un sistema espalda. conocido como el Súbetela, Tajo. deja Remember el the show. whole lyric? que servía Más para alta. drenar las grandes Que avenidas. ahora Prácticamente fue abandonado. 5 años, la zona de Tlatelolco estuvo bajo el agua. No hubo personas que se quedaran ahí, ya no había sobrevivientes. El mercado, Wow, que se wow, wow, llamaba wow. Tianguis, fue trasladado hacia el otro lado, hacia la zona conocida como Tepito, que actualmente sigue siendo el mercado clásico de la ciudad. El hecho es que movieron para allá todo, porque en este sitio la inundación fue de tal dimensión que no se podía recuperar. Durante los siguientes 300 años, estas zonas prácticamente estarían despobladas. Por alguna razón, este lugar reclamaba la vida de las personas. Se construyó un convento, se construyó una iglesia. Holy moly. Sin embargo, México pasó por un periodo muy peculiar a mediados del siglo XIX, la guerra de reforma. Y Oh, luego it's de esa icy. reforma, It's icy, man. y al final del día, aquel convento se convirtió en una cárcel militar. Afuera de toda esta zona había numerosas viviendas Bueno, populares Güerolandia. y zonas muy pobres, pero generalmente eran terrenos baldíos. La tierra no era muy buena, no se podía cultivar bien, el agua estaba prácticamente a flor de tierra, se abría un poquito y salía agua sulfurosa. Por lo tanto, vivir ahí no era fácil. Los que habitaban aquellas regiones eran personas opacas, tristes, dedicadas a la extracción de sal hacia la zona de Sosa de Texcoco, actualmente una zona conocida como Sosa de Texcoco, pero no había más. Las personas no habitaban ahí, o los que habitaban ahí eran muy pocos. Con el paso del tiempo, sin embargo, la zona It's in estaba Texcoco, the invadida industrial side de of pequeñas Mexico casas City. que vivían en situaciones muy precarias, con muchas enfermedades, sin servicios, sin nada.